Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Celebrando el 20º aniversario de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Reunión Secretario General de la OEA y Presidente del Instituto para la Promoción de América Latina, el Caribe y Portugal. Consejo Permanente conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. En 2022, se cumplen 20 años de la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. El próximo día 12 de septiembre, los estados partes de la Convención celebran su reunión de consulta para conversar sobre el impacto del tratado y el estado de su implementación en las Américas. En 1971 hubo una primera convención americana contra el terrorismo, dirigida a un acto específico que era el secuestro de diplomáticos. Luego de eso vinieron una serie de convenciones en el marco de Naciones Unidas, también sobre actos específicos, secuestro de aviones y otras actividades. En 1996 y en 1998, como consecuencia por un lado de los actos de Sendero Luminoso y por otra parte del atentado del 94 contra el AMIA, primero el gobierno de Perú y luego el gobierno argentino convocaron a conferencias especializadas contra el terrorismo. La primera en Lima en el 96, la segunda en Mar del Plata en el año 98. Como consecuencia de estas reuniones se acordó que era necesario una cooperación y un intercambio de información entre las distintas autoridades nacionales. En ese sentido fue que en Mar del Plata se decidió la conformación y la creación del CICTE como una comisión, un órgano especializado dentro de la OEA. Y poco tiempo después se aprobaron por la Asamblea General los estatutos del CICTE. Luego vinieron los atentados del 11 de septiembre, que a su vez coincidieron con la aprobación en Lima de la Carta Democrática Interamericana. Eso llevó a dos unidades en el sistema interamericano. Una, la unidad en el fortalecimiento de la democracia, la aprobación de la Carta Democrática por unanimidad, y luego el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en el combate al terrorismo y todos los aspectos vinculados a la seguridad, que daría luego la Declaración de México sobre seguridad hemisférica. En lo referido al terrorismo se acordó elaborar una convención. Ya se tenía el CICTE estaba casi olvidado, el CICTE no tenía mayores vidas, no tenía recursos, no tenía funcionarios, no tenía actividad. Y no tenía un marco jurídico más que el estatuto. La convención le vino a dar primero un marco jurídico al CICTE y a las tareas de cooperación en el marco del CICTE. Lo que nunca se logró hasta ahora fue una definición de terrorismo. Entonces, siempre se continuó con la misma técnica que ya se había seguido primero en el sistema interamericano y en el sistema de las Naciones Unidas, es definir los actos terroristas, excluir estos actos del hecho de que puedan ser considerados delitos políticos, fortalecer los mecanismos de cooperación para la extradición de quienes cometen esos actos y establecer mecanismos más activos de cooperación, de intercambio de información entre los Estados miembros de la OEA. Y para eso relanzar y promover nuevamente el marco del CICTE que ya existía.
ese fue más o menos el desarrollo de estas etapas. La primera cosa es que se dio en un marco de mucha urgencia. Se había aprobado la Carta Democrática el mismo día que se habían producido los atentados. Inmediatamente, por una parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó una serie de medidas obligando a los Estados miembros de Naciones Unidas a cooperar, sobre todo en el tema del financiamiento del terrorismo. Eso llevó a que también en el marco de la OEA, en ese contexto, donde estamos en el marco también de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, rápidamente se acordase que para la próxima Asamblea General, es decir, la del año 2002, que se iba a realizar y se realizó en Barbados, se debería tener una convención interamericana contra el terrorismo. Por supuesto, no hubo acuerdo y no hubo ni intentos tampoco de buscar una definición de lo que era terrorismo. Tampoco tenía mucho sentido volver a hacer una enumeración de actos terroristas porque más o menos todos estos estaban cubiertos por las convenciones de las Naciones Unidas y por la Convención Americana del 71. Entonces lo que se optó, había poco tiempo también para hacer eso y había un espíritu de hacerlo rápidamente, optó por considerar actos terroristas aquellos que ya estaban enumerados en el listado de convenciones de las Naciones Unidas. Y luego establecer mecanismos de fortalecimiento de la cooperación, del intercambio de información, de la no consideración de estos actos como delitos políticos, del fortalecimiento de la cooperación en materia de extradición, de que todo esto se haga en un marco de respeto a los derechos humanos. Eso fue un tema que se discutió mucho. Estaban en este momento situaciones de violación o de posibles violaciones a derechos humanos en la búsqueda de terroristas o de presuntos terroristas o de gente vinculada al terrorismo. Eso fue un tema que se debatió mucho y se incorporó en la Convención Americana y se llegó a la Asamblea de Barbados y se logró aprobar ahí. Y rápidamente esta convención supo de la ratificación por la mayor parte de los Estados miembros de la OEA, muchos de los cuales ya eran también parte de las convenciones de Naciones Unidas, que están mencionadas en la Convención Americana. El principal punto de acuerdo era de que rápidamente había que evitar que estos fenómenos terroristas que se habían vivido en territorio de Estados Unidos se extendiesen a la región. Y sobre todo en algunas zonas de América del Sur, y sobre todo el control y la cooperación en cortar las posibles redes de financiamiento del terrorismo. Si bien podía no haber actividades terroristas como las que había en otras regiones, sí podía haber, o se suponía que podía haber, fuentes de financiamiento, de lavado de dinero que fuesen a terminar en actividades terroristas. Y eso supone una efectiva cooperación entre autoridades policiales, autoridades judiciales, autoridades del sistema financiero, para evitar que el lavado de dinero terminase también en manos de organizaciones terroristas en otros lugares del mundo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 246 presos, de los cuales 233 son hombres, 13 son mujeres, 118 son civiles y 128 militares. Hay 245 adultos y un adolescente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente del Instituto para la Promoción de América Latina, el Caribe y Portugal, Paulo Neves. Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre la posibilidad de incorporación de la OEA a IPDAL en carácter de observador y exploraron actividades conjuntas de cooperación. El Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Raíces, paradigma que debemos visibilizar. En el marco del diseño de la persona afrodescendiente y el Día de la Persona Negra y su cultura, quiero iniciar con una cita del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Dice: cuando un pueblo cesa en la defensa de sus libertades y derechos, se convierte en un referente para la esclavitud. Cierro la cita. La comunidad afrodescendiente y tribal ha sido un vivo ejemplo de la lucha pacífica por sus derechos y libertades a nivel mundial, de una cultura que reivindica las identidades y raíces de las personas en forma individual y colectiva, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia social, nacional y tribal. Este es solo uno de los motivos para que desde la CELAC Costa Rica apoye la creación de un observatorio de datos estadísticos sobre afrodescendientes en América Latina y el Caribe, así como la creación de un centro de memoria histórica sobre la trata transatlántica y política reparatoria en la región. Es muy grande la deuda y mucha la lucha que hay que dar por la igualdad y en contra de la discriminación. El acceso al crédito, a la tierra, a los empleos, a las oportunidades de educación son una deuda histórica que tenemos como país hace décadas con la población afrodescendiente. Por eso los dos ejemplos mencionados para resaltar desde la CELAC, y más importante aún, visibilizar los aportes de la cultura afrodescendiente en nuestro país, acompañada de políticas inclusivas para todas las personas y habitantes de esta patria y con una incidencia política mundial. Es nuestro objetivo hacer de estas políticas, ojalá, un paradigma a nivel mundial. Finalizo esta pequeña intervención con una fabulosa frase del gran humanista, periodista y predicador jamaiquino, un referente mundial en la sociedad afrodescendiente, el señor Marcus Garvey. Abro la cita: las personas sin conocimiento de su pasado histórico, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Cierro la cita. La comunidad afrodescendiente tiene enormes e invaluables raíces que estamos visibilizando y debemos evidenciar. Este es el compromiso para luchar contra toda forma de discriminación y de exclusión como país pluricultural y multiétnico que somos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.